Buenos días amigos, soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y estamos en el capítulo número 3 de esta serie de videos de Osita Amigurumi tejida a crochet. Ya hemos hecho el capítulo 1 y el 2 y dejo acá la lista completa de reproducción por si acaso usted se ha perdido alguno. Y en este capítulo número 3 lo que vamos a estar tejiendo son los bracitos, los piececitos y el cuerpo. Vamos a ocupar el hilo color café, relleno y ganchillo. No me tardo más, vamos directamente al acercamiento a ver el paso a paso de este tutorial. Y daremos inicio a lo que es el cuerpo, primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Viene el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos nuestro anillo mágico y estamos listos para la siguiente vuelta. Y aquí estamos listos para la vuelta número 2. Y lo que haremos en esta vuelta es primeramente poner el marcador porque tejeremos en espiral. Y lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior, que son 6. Esto significa que para el final de la vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 2. Y aquí estamos para la vuelta 3. Y lo que haremos en esta vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Aquí está el primero, ponemos el marcador. Y ahora viene el aumento. Y así nos continuaremos toda la vuelta repitiendo un punto bajo y un aumento, para que al final de esta vuelta tengamos un total de 18 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero, segundo y aquí viene el aumento. Repetiremos esto durante toda la vuelta y al final tendremos un total de 24 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 5. Y en esta vuelta lo que tejeremos será primeramente 3 puntos bajos y luego un aumento. Aquí está el primero, 2, 3 y un aumento. Y así nos iremos repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que continuamos. Y estamos listos para la vuelta número 6. Y lo que vamos a hacer primeramente son 2 puntos bajos. Aquí marcamos el primero. 2 y ahora hacemos un aumento. Luego vamos a continuar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y 4. Y ahora viene otro aumento. Luego vamos a continuar tejiendo esta misma cantidad de puntos, 4 puntos bajos y un aumento, para que al final terminemos con una cantidad de 2 puntitos bajos solitos por tejer. Así que nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 7. Y a partir de esta vuelta número 7, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos que traíamos desde la vuelta anterior, que son 36. Vamos a mantener durante la vuelta 7 y hasta la 12 la misma cantidad de puntos bajos, 36. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 12. Y aquí estamos para la vuelta número 13. Y lo que haremos en esta vuelta primeramente será 2 puntos bajos. Aquí va el primero, ponemos el marcador, viene el segundo y después vamos a hacer una disminución, tomando siempre las 2 barriguitas de adelante de los 2 puntos que vamos a tomar. Después de esta disminución vamos a continuar con 4 puntos bajos. Aquí va el primero, segundo, tercero y cuarto. Y luego vamos a hacer una disminución. Continuaremos así toda la vuelta, repitiendo 4 puntos bajos y una disminución, para que cuando lleguemos aquí al final nos queden 2 puntitos bajos solitos por tejer para cerrar con una cantidad de 30 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y aquí estamos en la vuelta número 14 y lo que haremos en esta vuelta es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que daremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 15 y en esta vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos. Aquí marcamos el primero, dos y 3. Y ahora vamos a hacer una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante, las 2 barriguitas, tomamos el hilo y cerramos. Y lo que continuaremos haciendo es repetir los mismos 3 puntos bajos y una disminución, para que al final de la vuelta tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta 16 y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 24. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta. Y aquí estamos listos para la vuelta 17 y lo que haremos en esta vuelta son 2 puntos bajos, ponemos el marcador en el primero, 2 y luego va a seguir una disminución. Luego de esta disminución vamos a continuar repitiendo lo mismo, 2 puntos bajos y una disminución para que al final de la vuelta tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta 18.
Y en esta vuelta 18 y en la vuelta 19, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 19. Al terminar la vuelta 19, lo que vamos a hacer es un punto raso para cerrar nuestro tejido y cortamos nuestra hebra. Jalamos y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestro cuerpecito. Vamos poniendo el rellenito, en mi caso estoy utilizando un relleno sintético que se acomoda muy bien. Y una vez que está listo el relleno, vamos a proceder a hacer el ensamblado de nuestra osita amigurumi. Y vamos a dar inicio a lo que es el bracito de nuestra osita con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, en lo que será nuestra primera vuelta, vamos a tejer 6 puntos bajos. Y aquí vamos. Y una vez que los tenemos, los 6, vamos a cerrar nuestro anillo mágico y estaremos listos para la vuelta número 2. Y para esta vuelta número 2, lo que estaremos tejiendo es un punto bajo y un aumento. Marcamos nuestro primer punto porque tejeremos en espiral y no queremos perder la marca. Ahora viene el aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta con un punto bajo y un aumento para que al final de la vuelta tengamos un total de 9 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que vamos a tejer son 2 puntos bajos y un aumento. Aquí viene el primero. Marcamos. Segundo, y aquí viene el aumento. Y así nos iremos durante toda la vuelta repitiendo 2 puntos bajos y un aumento y nos vemos para el final. Y aquí que lleguemos al final vamos a tener una cantidad de 12 puntos bajos. E iniciaremos la cuarta vuelta. Y en esta cuarta vuelta y en la quinta lo que haremos será mantener los mismos 12 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 5. Y aquí estamos para la vuelta número 6. Y lo que vamos a tejer es un punto bajo, marcamos, y una disminución. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta, con un punto bajo y una disminución, para vernos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 7. Y a partir de esta vuelta número 7 y hasta la vuelta número 9, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos que traíamos, que son 9. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y aquí daremos inicio a la vuelta 10. Y en esta vuelta 10 y la vuelta 11 mantendremos la misma cantidad de puntos bajos que traíamos, que son 9. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 11.
Una vez que hemos llegado al final de la vuelta 11, lo que vamos a hacer es un punto raso y cortar nuestra hebra y jalamos. Y tenemos nuestro bracito de la osita. Recuerden que de estas piececitas haremos 2. Y ahora vamos a proceder al ensamblado, pero antes de colocarle los brazos le he puesto un poquito de relleno sintético que con el fin de no alargar mucho el video lo he hecho fuera de cámara, pero ya tiene un poquito de relleno, sobre todo acá en lo que es como la manita y un poquito menos en lo que es el bracito, lo más angosto. Aquí tenemos el cuerpecito y lo primero que vamos a hacer es fijar con alfileres. Yo lo he hecho en la segunda línea, ¿ven? En la segunda línea, dejando siempre el final para atrás o el inicio. A ver. Esta parte la he dejado para atrás y voy a fijar ahora los brazos. Fijo el segundo, igual, en la segunda línea, veo que estén parejos a la misma distancia. Pongo los alfileres y vamos a iniciar el pegado. Previamente he ensartado la hebra que nos quedaba con esta aguja y voy a ir punto por punto pegando a nuestro cuerpecito del oso. Y así nos vamos punto por punto hasta que quede pegado. Así que continuamos y nos vemos con los dos bracitos pegados. Y una vez que han quedado listos los bracitos pegaditos, vamos a hacer el ensamblado de la cabecita. Y para la cabecita vamos a hacer lo mismo, vamos a alinearlo primero y luego vamos a colocar alfileres para que sea más fácil pegarlo. Ya aquí previamente he ensartado la aguja y vamos a comenzar pegando puntada arriba y puntada abajo. Y aquí vamos. Una arriba. Y ahora una abajo. Y así nos vamos durante toda la vuelta para vernos al final. Y ya una vez que terminamos el pegado de la cabecita, el cuerpo y los bracitos, estamos listos para iniciar las piernitas. E iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, lo que vamos a estar tejiendo son 6 puntos bajos. Y aquí vamos. Y cerramos nuestro anillo mágico y estamos listos para la siguiente vuelta. Y ya estamos listos para la vuelta número 2. Y lo que haremos en esta vuelta número 2, primeramente marcamos el punto y lo que tejeremos será un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior, que son 6. Así que terminaremos esta vuelta con un total de 12 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final.
Y daremos inicio a la vuelta 3. Y para esta vuelta lo que estaremos tejiendo es un punto bajo y un aumento. Ponemos nuestro marcador en el primer punto y ahora viene el aumento. Y así nos iremos toda la vuelta con un punto bajo y un aumento para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que continuamos. Y aquí estamos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4 y en la número 5 lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 6. Y lo que tejeremos en esta vuelta será un punto bajo, marcamos el primero, y luego viene una disminución. Así nos iremos toda la vuelta con un punto bajo y una disminución para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 7. Y a partir de esta vuelta número 7 y hasta la 14, lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejemos y nos vemos para el final. Y aquí ya hemos llegado al final de la vuelta 14 y lo que vamos a hacer es un punto raso y cortar. Jalamos y recuerden que de esta piececita haremos 2. Ahorita vamos a proceder a rellenar. Vamos a tratar de que baje bien al fondo para mantener gruesecito lo que es el piecito y un poco más delgado lo que es la pierna para que podamos ensamblarla en la osita y que la osita se pueda sentar. Vean, le vamos dando forma. Creo que no tanto. Vamos a quitar un poquito. Y vamos a ir viendo cómo nos queda mejor. Vean, está totalmente llenito lo que es el pie y más suelto o menos lleno lo que es la piernita para que vaya acá en esta parte y podamos sentarla. Y vamos a preparar las dos piezas para empezar a pegar. Y aquí vamos a iniciar con el pegado. Y lo que quiero es que nuestra osita se pueda sentar así, vean. Así que lo que haré será pegarlo del centro del tejido hacia acá, hacia afuera, una piernita y hacia afuera la otra piernita, vean. Justo del centro y vamos a ponerlas un poquito inclinaditas. Las voy a fijar con un alfiler para poder iniciar el pegado. Yo traía ya el excedente del hilo con que estamos tejiendo el cuerpo, ya ensartado, porque me vine desde la cabecita a la unión, atravesé el cuerpo y voy a utilizar este mismo hilo. Estos los voy a dejar pendiente para en caso de necesitarlos, usarlos también, y si no los necesito, los corto. Así que vamos a empezar a fijar nuestras piernitas y nos vemos para el final. Recuerden tomar la parte de adelante de atrás y fijarlo en línea. Y aquí ya tenemos la osita con sus piernitas pegadas para que se pueda sentar. Está más planita de acá. Y estamos listos para iniciar el vestidito. Y muy bien amigos, espero
que les haya gustado. Si tuvieron alguna duda, déjenme un comentario y con muchísimo gusto voy a contestarles. De este lado, le voy a dejar la lista completa de todos los videos para tejer este proyecto de osita amigurumi. Y de este otro lado le dejo la bolita para suscribirse a mi canal y recuerde activar la campanita para que siempre YouTube le avise de todos mis videos. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.